Quiero invitarles a ir conmigo en nuestro tema de esta noche al Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, el pasaje que estudiamos en nuestro tema de anoche, Lucas 18, y vamos a leer el versículo 8. Ayer analizamos esta parábola de Jesús y vimos que se aplica a los escogidos ¿cuándo? En los últimos días. Ahora, quiero que noten que esta parábola termina con una pregunta. Después de decir Jesús, os digo que los defenderá presto, termina con la siguiente pregunta: empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, por mucho tiempo me preguntaba por qué terminaba esta parábola de esta manera. ¿Qué conexión tiene la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, con esta parábola de la viuda? Y luego caí en cuenta de que lo que Jesús está diciendo es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la clase de fe que tuvo la viuda en la tierra? ¿Entienden? Es decir, empero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a haber algún pueblo que tenga la fe y la perseverancia que tuvo esa viuda? Y lo interesante es que la pregunta de Jesús no tiene respuesta en Lucas 18. Se deja pendiente la pregunta: ¿habrá o no habrá? Necesitamos ir a Apocalipsis para contestar esta pregunta. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pregunto entonces, ¿habrá un pueblo que va a tener fe en la tierra? Sí, y no cualquier fe. ¿La fe de quién? La misma fe que tuvo Jesús. En los próximos minutos queremos hablar de lo que significa la fe, y particularmente la fe de Jesús. Lo vamos a hacer regresando al libro de Génesis. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5, y ustedes conocen que este capítulo tiene una larga genealogía de los héroes de la fe antes del diluvio, los héroes antediluvianos de la fe. Y hay un dato muy interesante en cuanto a estos personajes, que se da de cada uno de ellos con la excepción de uno. Noten lo que dice el versículo 5 de Génesis 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y el capítulo 9 y el versículo 29 concluye la lista diciendo: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Todos los héroes de la fe en Génesis 5 murieron, con la excepción de uno. Y ese uno fue Enoc. Y vamos a hablar de la razón por la cual Enoc no murió como todos los demás.
Note lo que dice Génesis 5 y vamos a leer los versículos 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 2 veces en estos versículos se dice que Enoc hizo ¿qué cosa? Caminó con Dios. Y por eso, según el versículo 24, desapareció porque se lo llevó Dios, porque caminó con Dios. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué significa caminar con Dios? Vamos al libro de los Hebreos, a donde se nos amplía el concepto de lo que significa caminar con Dios. Hebreos, el capítulo 11, y mantengan su lugar en Hebreos 11 porque vamos a estar mucho allí en los próximos minutos. Hebreos 11 y el versículo 5. Noten que en Génesis dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Alguno dirá, ahí no dice que no murió, sencillamente dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora noten lo que dice el versículo 5 de Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto. En el idioma griego, esa palabra traspuesto significa tomar algo o a alguien que está en un sitio y trasladarlo a otro sitio. Eso es lo que significa la palabra traspuesto. Es decir, Dios tomó a Enoc de un sitio y lo puso en otro. Sigue diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿por qué fue que desapareció y se lo llevó Dios según Génesis 5? Porque caminó con Dios. Pero Hebreos 11 lo va a explicar de otra forma. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Agradar a Dios. ¿Pero qué significa agradar a Dios? Caminar con Dios es agradar a Dios, pero ¿qué significa caminar y agradar a Dios? El versículo 6 lo responde. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenía Enoc? Fe. Caminar con Dios, agradar a Dios, significa tener que fe en Dios. Pero nos preguntamos, ¿qué es fe? Regresemos al versículo 1. Es pues la fe. ¿Está dando una definición, sí o no? Sí. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Yo pregunto, ¿esas cosas que se esperan han llegado todavía? No. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, es decir, las cosas que todavía no han sucedido. Y luego dice, la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, la fe hace real lo que todavía no ha pasado y hace posible ver lo que no se ve. Ahora, una mejor traducción de este versículo 1, hay 2 palabras claves, la palabra sustancia y la palabra demostración. Una mejor traducción de la palabra sustancia es la realidad concreta de lo que se espera. Es decir, la fe hace real y concreto ahora lo que usted está ¿qué?
esperando. Y una mejor traducción para la palabra demostración sería la prueba. Es decir, una mejor traducción del versículo sería: es pues la fe, la realidad de las cosas que se esperan, la prueba concreta de las cosas que no se ven. ¿Cómo le comprueba usted a alguien que Dios existe? Por la fe. La fe hace que la existencia de Dios sea real, aun cuando no lo ha visto. La fe hace que el futuro sea presente, aun cuando las cosas futuras no se hayan realizado todavía. Ahora, ampliemos un poco este concepto. Esta noche vamos a hablar de la dinámica de la fe, porque se habla mucho de fe, pero la mayoría de la gente no entiende cómo funciona el mecanismo de la fe, cómo funciona la dinámica de la fe. Ahora, en Hebreos 11, la idea de fe, que dicho sea de paso, la palabra fe se usa más de 25 veces en Hebreos 11, solo en ese capítulo, es el tema central. Pero hay otros conceptos vinculados con la palabra fe ahí en Hebreos 11. Un concepto que está vinculado en este capítulo con la fe es la palabra de Dios. Varias veces en Hebreos 11, Dios habla, Dios promete, Dios advierte, es decir, Dios emite su palabra. Y fe es confiar en lo que Dios dice. Es decir, fe nunca va desconectada de lo que Dios dice, de la palabra de Dios, porque fe es confiar en lo que Dios dice. Es confiar en la palabra de Dios. La fe tiene que conectarse con la palabra, porque la fe es confiar en lo que Dios habla, en lo que Dios dice. Así que un segundo concepto importante en Hebreos 11, no solo la fe, sino la fe confía en la palabra o en el hablar de Dios. Pero hay un tercer concepto importante en Hebreos 11, y es que la fe va vinculada con la esperanza. La fe siempre va vinculada con la esperanza. Es decir, la razón por la cual esto sucede es porque la fe espera lo que todavía no ha pasado. Es decir, la fe tiene esperanza de que lo que Dios dice algún día se va a cumplir. La fe va vinculada con la palabra, pero también va vinculada ¿con qué? Con esperanza, porque la fe mira hacia aquello que todavía no se ha realizado. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí en Hebreos 11. Vamos a Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 24, Romanos 8 y el versículo 24. Dice aquí el apóstol Pablo: porque en esperanza somos salvos. Y ahora escuchen: mas la esperanza que se ve no es esperanza. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahora mismo: yo espero algún día venir a Medellín. Dice: pastor, usted como que tiene problemas, hay que mandarlo a un psiquiatra. ¿Cómo que espero algún día venir a Medellín si ya estoy aquí? Esperanza significa que lo que se espera todavía no ha ¿qué? No ha venido. Y fe es confiar en lo que Dios ha dicho que viene, que no ha venido todavía. Nuevamente dice: mas la esperanza que se ve, es decir, lo que esperamos, si ya vino, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, si ya pasó, ¿para qué usted lo está esperando? Es decir, la fe va vinculada con la palabra y va vinculada con la esperanza. Pero hay un cuarto concepto en Hebreos 11 con que va vinculado este concepto de la fe, y es que la fe siempre es dinámica y activa. Como lo dijera Santiago, la fe sin obras es muerta, en Santiago 2. Es decir, la fe no es creer algo en la cabeza. La fe es creer suficientemente como para actuar.
La fe siempre actúa, es dinámica, la fe hace. Por ejemplo, la gente dice, yo me voy a salvar porque yo creo en Dios. El diablo también cree y tiembla. Es decir, la fe hace, actúa. Y en Hebreos 11 ustedes encuentran todos estos héroes siempre están actuando. Noé construye. Abraham tiene relaciones sexuales con su esposa. Abraham sale. Abraham ofrece a Isaac. Moisés sale con el pueblo de Israel. Es decir, la gente en Hebreos 11 siempre tiene una fe que activa, una fe que obra. Pero hay un quinto concepto conectado con la fe en Hebreos 11. Y es que hay una paradoja entre ver y no ver. Hebreos 11 varias veces enfatiza que los que tienen fe ven lo invisible. ¿Qué significa la palabra invisible? Invisible significa que usted no lo puede ver. Pero Hebreos 11 dice que aquellos que tienen fe ven lo que no se ve. Es una paradoja interesante ver lo que no se ve. Algunos dicen eso filosóficamente es absurdo. Pero la fe nos da una visión espiritual para ver lo que todavía no ha pasado y para ver las realidades invisibles. El problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos la filosofía, ver es... A ver, completen eso. Ver es creer. Yo voy a cambiar eso. Creer es ver. Creer es ver. ¿Ustedes pueden recordar a alguna persona en la Biblia que haya tenido esa filosofía, ver es creer? Tomás. Al menos que lo vea, no lo creo. Ver es creer. 8 días más tarde, se aparece Jesús a los discípulos otra vez. Tomás está allí. Jesús le dice, mete tu mano aquí, en mis manos y en mi costado. Tócame y ve que yo mismo soy. Y Tomás se lanza a los pies de Jesús y dice, Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús le dice, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Es decir, no es correcto decir ver es creer. Lo correcto es decir, creer es ver. Los que tienen fe ven lo que otros no ven. Déjenme preguntarles. ¿Ustedes creen que Dios creó este mundo en 6 días y reposó el séptimo? ¿Días literales? ¿Lo creen? ¿Cómo lo saben? ¿Saben algo? Yo no necesito ni que la arqueología, ni que la ciencia, nada de eso necesito yo que me compruebe que este mundo fue creado. Porque yo sé que fue creado. Porque tengo fe en lo que Dios dice. La fe me pone allá. La fe me pone en la creación, como si estuviera allí. Porque la fe hace real lo que yo no vi con mis ojos físicos. Es decir, hay una paradoja interesante en Hebreos 11 entre ver y no ver. Otra idea relacionada, que es la idea número 6, es que la fe siempre es recompensada. Es decir, aquello que usted espera, algún día sucede. Es decir, el objeto de su fe se cumple, porque Dios siempre cumple su palabra. Es decir, la fe siempre recibe su recompensa. Y un séptimo concepto en Hebreos 11 es que prácticamente todo lo que hay en ese capítulo eran cosas humanamente imposibles. Imagínense ustedes un hombre de 100 años y una mujer de 90 años que hayan tenido un hijo. Imagínense que llueva cuando nunca había llovido. Imagínense abrirse el mar rojo de par en par. En Hebreos 11, cuando hay fe, sucede lo que, lo imposible. Y déjenme decirles algo, en realidad no es imposible, porque para Dios todo es posible. Solo para los seres humanos es imposible.
Ahora déjeme resumir lo que hemos analizado hasta ahora. En Hebreos 11 tenemos la fe, siempre conectada con la palabra. Una fe que tiene esperanza de que lo que dice la palabra se va a cumplir. Una fe dinámica y activa. Una paradoja entre lo que se ve y lo que no se ve. Una fe que siempre recibe su recompensa. Y una fe que confía aún en lo que es humanamente absurdo e irrazonable. Ahora, estos conceptos abstractos que he compartido con ustedes, queremos poner ejemplos prácticos para que puedan entender cómo funcionan estas ideas. Vayan conmigo nuevamente a Hebreos el capítulo 11 y vamos a notar 2 o 3 ejemplos que tenemos en este capítulo que ilustran este asunto de los 7 elementos que he mencionado. Vamos a empezar con Noé. Un buen ejemplo. Ustedes conocen la historia. ¿Había llovido antes del diluvio? No. En la creación, la Biblia dice que el planeta estaba cubierto ¿de qué? De agua. El segundo día de la creación, ¿qué hizo Dios? Tomó parte del agua y la puso arriba como una capa. Hizo de la tierra un invernadero, por así decirlo. Y puso parte del agua, ¿dónde? Debajo de la tierra. Es decir, Dios colocó agua arriba y abajo. ¿Y cómo se regaba la tierra si no llovía? En Génesis 2, 5 y 6 dice que Dios tenía un sistema de riego automático. En la mañana salía un vapor que regaba la tierra, nunca había llovido. Y Dios le dice ahora a Noé, le dice: Noé, voy a mandar un diluvio. Y Noé dice: un diluvio. Esa palabra yo no la tengo en el diccionario. ¿Diluvio? Sí. Voy a hacer que llueva. Esa palabra tampoco la tengo en el vocabulario. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cuán lógico y razonable era que iba a llover? Humanamente hablando, ¿cuán lógico y cuán razonable? ¿Cuán posible? Prácticamente imposible. Pero les pregunto, ¿Dios prometió que iba a llover, sí o no? Note lo que dice el versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta, es decir, advertencia, ¿habló Dios a Noé, sí o no? Sí, habiendo recibido advertencia de cosas que aún no sé qué, no se veían. ¿Qué hizo? Aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ahora quiero hacerles una pregunta a la luz de lo que hemos estudiado. Para Noé, ¿cuándo comenzó a llover? Cuando empezaron a caer las gotas. Para Noé, ¿cuándo empezó a llover? Cuando Dios le dijo que iba a llover. Aunque no lo había presenciado todavía, aunque nunca había visto gotas de agua, cuando Dios dijo va a llover, Noé dice, puedes contar con eso, porque cuando Dios lo dice, va a suceder aun cuando no haya pasado todavía. ¿Tuvo fe Noé en la palabra de Dios? Sí. ¿Y qué clase de fe tuvo? Noé dijo, ay, gracias Señor por esta grande revelación. Ahora me siento a ver lo que tú vas a hacer. ¿Qué clase de fe fue? Dice, hay que buscar el martillo, hay que buscar los clavos, hay que buscar trabajadores, hay que cortar los árboles, hay que preparar la leña, todo el mundo a trabajar. ¿Qué clase de fe era? Activa. Su fe, su acción demostró que creía lo que Dios había dicho. Me hace pensar de algunos adventistas. Dios dice, traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Pero pastor, si yo devuelvo el diezmo no me alcanza para vivir. Tengo que pagar las cuentas. ¿Y por qué no piensan de la cuenta que tienen con Dios primero? Yo les voy a dar una fórmula donde siempre les alcanza para diezmar. Denlo primero. Y siempre les alcanza. Pero entonces ¿con qué pago el resto?
Óigame, hermanos, es preferible estar bien con Dios primero. Si Dios dice traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y nosotros creemos lo que Él dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la cartera, sacar el billete y meterlo al plato de la ofrenda. Es decir, nuestra fe se muestra ¿cómo? En acción. Lo mismo el sábado. Yo hago muchas campañas evangelísticas y hay gente que tiene problemas con trabajo el sábado. Dice, pastor, si yo sé que el sábado es bíblico, pero si lo guardo voy a perder el trabajo. ¿Y cómo alimento a mi familia? Yo les digo, mire, Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos al mismo tiempo una promesa de que si lo hacemos nos va a venir bendición. Tenga la valentía de creer lo que Dios dice y hacerlo, y Dios va a abrir el mar rojo. Y saben que la gente que dice, lo voy a hacer que esa fe en lo que Dios dice, en guardar su santo sábado, se manifieste en acción, Dios nunca les queda mal. Siempre conservan el trabajo o se consiguen un trabajo mejor que el que tenían antes. Así que Dios dice, no, bueno, voy a mandar un diluvio. ¿Qué decían todos esos aquellos que estaban en el planeta Tierra? Ver es creer. Noé dice, lo que pasa es que cuando vean y crean, ya se van a perder. Ahora vamos a mirar los elementos de esta historia. ¿Tenía Noé fe? ¿Confió en lo que Dios dijo? ¿Tenía esperanza? ¿Cuál era su esperanza? De que se iba a cumplir lo que Dios dijo. ¿Su fe fue activa? Claro que sí. ¿Vio Noé lo que otros no veían? Vio agua antes que cayera el agua. ¿La fe de Noé fue recompensada? Sí, cuando empezó a llover, Noé dice, mi fe ha sido recompensada por Dios. ¿Y lo que pasó fue irrazonable y absurdo? Sí, Señor. Fe es muy sencillo, es confiar en lo que Dios dice y hacerlo. La gente complica las cosas. Si Dios dice, por ejemplo, mira, ven, tú debes bautizarte por inmersión. No por aspersión, agüita en la cabeza cuando eres un bebé, ese bautismo no es bíblico. Dios dice, ven, cuando eres adulto, aprende lo que necesitas aprender, luego ven que un ministro te sepulta en el agua para que salgas a novedad de vida. Si Dios dice eso, lo que pasa es ponemos toda clase de trabas y decimos, no, pero entonces ¿qué va a pensar la familia? Y es que yo nací fue en esta otra religión, y ponemos toda clase de excusas, cuando lo que tenemos que hacer es que confiar en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, yo lo voy a ¿qué? Hacer, y Dios verá cómo se las arregla con las consecuencias. Eso es fe. Confiar en la palabra de Dios. Ahora notemos un segundo ejemplo, y tendrá que ser nuestro último de Hebreos 11. Podría presentarles un temario de 15 temas nada más de los héroes de Hebreos 11, pero no tenemos tiempo de hacerlo esta noche. Noten Hebreos 11 y el versículo 24, el caso de Moisés. Por fe Moisés, hecho ya grande. Eso es importante. Ya Moisés para esta época era ¿qué? Grande. Hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Creen ustedes que esa fue una decisión difícil? ¿Qué iba a hacer Moisés si se hubiera quedado en Egipto? Faraón. ¿Ya era grande? ¿Ya tenía toda la riqueza? ¿Iba a tener todo el poder? ¿Toda la gloria? ¿Toda la grandeza? Sí, Señor. ¿Fue difícil decidir, siendo ya grande, que él iba a desechar todo eso? ¿Tuvo que actuar su fe, sí o no? Tuvo que decidir y decir que no. Versículo 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado.
Esa palabra temporales no quiero que la olviden. ¿Qué significa temporales? Provisionales. Este momento presente. ¿Qué prefirió? Sufrir aflicción con el pueblo de Dios. ¿Qué qué? Que gozar de las comodidades temporales del pecado. Escuchen bien. El pecado a veces es sabroso. No crean ustedes que el pecado todo el tiempo es grotesco, que al principio es todo malo. Y si ese fuera el caso, nadie pecaba. El diablo hace que el pecado sea glorioso, deslumbrante, bonito. Por ejemplo, yo hace unos meses fui a la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde están todos los casinos. De noche uno puede ver esa ciudad a centenares de kilómetros de distancia, las luces. Y llega uno allí, qué deslumbrante los adornos y las luces, que no tienen, impresionante el brillo que hay allí. Y la vida nocturna, y la gente parece estar gozando hasta que regresan a la casa en la quiebra. Pero mientras están apostando el dinero, están gozando, por así decirlo. Pero el pecado siempre, aparentemente por un rato usted goza y luego el pecado lo pica y lo envenena. El resultado. Así que dice que Moisés prefirió la aflicción con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Ahí está la recompensa, ¿verdad? Versículo 27. Por fe dejó Egipto, no temiendo la del rey. Y ahora escuchen esto: porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa frase me gusta. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Viendo al invisible. Pero un momento, ahí hay una contradicción. ¿Qué significa invisible? Que no se ve. Pero aquí dice viendo lo invisible. ¿Cómo vio Moisés lo invisible? Por fe. ¿Valió la pena la decisión de Moisés? ¿Dónde está Moisés hoy? En el cielo. ¿Dónde estaría Moisés si hubiera escogido quedarse con los tesoros de Egipto? En uno de dos lugares. Podría estar todavía en una pirámide como una momia. O podría, si es que los arqueólogos lo hubieran descubierto, estaría una momia en el sótano del Museo Británico. ¿Valió la pena la elección de Moisés? ¿Sufrir tribulación ahora y gloria después, más bien que gozar del pecado ahora y perder la vida eterna? Claro que sí. Ahora miremos los elementos. ¿Tenía Moisés fe? ¿Confió en lo que Dios le pidió? ¿Salió? Claro que sí. ¿Tenía esperanza? De que Dios lo iba a llevar ¿a dónde? A Canaán. ¿Su fe fue activa? Sí. ¿Tuvo una paradoja entre lo que se ve y lo que no se ve? Claro que sí. ¿Fue recompensada la fe de Moisés? Claro que sí. ¿Y lo que Dios le pidió parecía ser irrazonable e ilógico, humanamente hablando? Sí. Ahora volvamos a Enoc. ¿Entienden ustedes la fe que tuvo Enoc? Jesús hizo una linda promesa. Dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, repítanlo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Hay un cielo real? Un lugar que Jesús está preparando para sus hijos. ¿Cuántos han estado allí alguna vez? Levanten la mano. Tenemos algunos bien vivos acá. Porque no fueron en ningún cohete para allá. Yo he estado allá. Yo no tengo que haber ido físicamente allá. Si Jesús dice, voy a preparar lugar para ti y tengo una mansión para ti, yo no necesito llegar allá para creerlo. Lo creo porque Él lo dice. Y por eso nos da una descripción del cielo en Apocalipsis 21 y 22. Para que nuestra mente esté ¿dónde? Con Él allá en el cielo, mirando a lo que viene. Porque ¿saben ustedes algo? En mis pensamientos yo puedo estar a donde yo quiero. Se habla de la velocidad de la luz. ¿Saben cuánto es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Pero ¿saben que hay algo más veloz que eso? La velocidad del pensamiento. Les voy a demostrar. No crean que esto es nueva era ni nada así. Pero no se me distraigan que yo ahorita mismo voy a hacer un viaje a Fresno, California, donde yo vivo. Estoy entrando por la puerta del frente de la casa. No físicamente. Estoy entrando a la sala, estoy bajando por el pasillo, ahora estoy volteando a la derecha. Estoy entrando en mi cuarto. A lo mejor los gatos están ahí ahorita, los tres. Ahora me estoy asomando a la ventana y estoy mirando el árbol de mandarinas que queda afuera de la ventana del cuarto de la casa. Bueno, pues tengo que regresar otra vez a Medellín porque tengo un sermón que predicar. Aquí estoy de regreso. ¿Cuánto tiempo me tomé para ir a Fresno y regresar? Cuestión ni segundos. Ahora mismo estoy predicando y estoy pensando en Fresno. Porque en nuestra mente podemos estar a donde nosotros queramos. ¿Y dónde quiere Jesús que esté nuestra mente? En el cielo. ¿Cuántas veces pensó usted del cielo en la última semana? ¿Cuántas veces pensó en nuestro querido Jesús allá que nos está preparando un hogar? Una mansión para acabar con este mundo de miseria, sufrimiento, clamor, dolor y muerte. ¿No están cansados de vivir en este mundo? Óiganme, como dice el corito, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y esa fue la experiencia que tuvo Enoc. Dios le habló de la patria celestial. Es más, en Hebreos 11 dice que ellos miraban hacia una ciudad cuyo creador y artífice era ¿quién? Dios. Sus mentes estaban en el cielo, aunque sus cuerpos estaban ¿dónde? En la tierra.
Y Enoc estaba tan identificado con Jesús, diariamente, momento a momento, su mente con Jesús, que finalmente Jesús le dijo: ya tú no tienes más nada que hacer en el planeta Tierra, vente para acá y caminemos por los siglos de la eternidad, físicamente, mano a mano, uno con el otro. Y Enoc representa la generación final, los 144,000 que serán trasladados al cielo de entre los vivos. Será gente cuya terrenalidad, como dije anoche, será consumida. No van a querer nada más que tener con este mundo, porque quieren irse a su hogar con Jesús. Hermanos y hermanas, si nosotros tuviéramos nuestras mentes en el cielo, como la tuvo Enoc, sucedería lo mismo con nosotros. Una vez alguien me dijo: ¿sabe, pastor? El problema es que usted tiene la mente tan en el cielo que en la tierra no sirve para nada. Y yo le dije: y el problema que tú tienes es que tú tienes tu mente tanto en la tierra que para el cielo no sirves para nada. Hermanos y hermanas, tener nuestra mente en las cosas terrenales, para el cielo no servimos para nada. Es cuando nuestra mente está constantemente concentrada en Cristo que tenemos victorias y que vemos a este mundo como lo vio nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 4 y los versículos 17 y 18. 2 de Corintios, el capítulo 4 y los versículos 17 y 18. Dice aquí lo siguiente el apóstol Pablo: porque lo que al presente es momentáneo. ¿Qué significa momentáneo? Alguna gente dice: ay, pastor, yo llevo 70 años sufriendo en este mundo. ¿Y qué son 70 años comparado con la eternidad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Es decir, los sufrimientos presentes no son nada comparado con el peso de gloria y con la recompensa que vamos a recibir. Y luego el apóstol Pablo presenta esta paradoja entre ver y no ver. Dice en el versículo 18: no mirando nosotros a las cosas que se ven. Eso está raro. Dice: no mires lo que se ve. Bueno, ¿y qué es lo que miramos? Lo que se ve. Pablo dice: no mires lo que se ve. Dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino que debemos mirar a las que ¿qué? A las que no se ven. ¿Cómo mira usted lo que no se ve? Por fe. Y luego dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se ven son ¿qué? La misma palabra que vimos en relación con Moisés. Las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. ¿Qué va a pasar con su casa cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con todos los bancos? ¿Qué va a pasar con la ropa? ¿Qué va a pasar con el carro? ¿Qué va a pasar con la finca? Todo eso se va a quemar. Si usted tiene su esperanza enfocada en eso, ¿cuánto le va a quedar? Nada. Por eso hay que poner nuestra mente en las realidades ¿qué? Eternas.
Lo que no se ve, yo les pregunto, ¿qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? El mundo diría, pues lo que se ve es más real. Pájaro en mano mejor que dos volando. Si lo puedo tocar, si lo veo, si lo oigo, si lo palpo, lo siento, es real. Pero lo que yo no puedo ver, ni oír, ni palpar, ni sentir, eso no es real. Pero la Biblia dice que lo real es lo que no se ve con los ojos físicos, sino con el ojo de la fe. Y dicho sea de paso, un pequeño paréntesis aquí. Hay personas que dicen en la iglesia adventista que en el cielo no hay un santuario. Ahora, para aquellos incrédulos que dicen que en el cielo no hay un santuario físico real, la Biblia dice que el santuario terrenal era una sombra del celestial. ¿Qué es más real? ¿Una sombra o lo que proyecta la sombra? Usted está caminando por la calle y ve la sombra de un poste de teléfono, usted no le va a dar vueltas así. Pero si usted ve un poste de teléfono, mejor que dé una vuelta así. ¿Qué es más real, el poste o la sombra del poste? Pero tiene que haber un poste material para ver una sombra. Entonces yo pregunto, ¿qué es más real, el terrenal o el celestial en términos de los santuarios? El celestial, porque el celestial es el real, el terrenal es la sombra. Pero para ver un santuario que es sombra, tiene que haber un santuario concreto que proyecta la sombra. Y ese santuario es donde se encuentra Jesús, preparándonos un lugar. Ahora yo pregunto, para concluir esta noche, ¿cómo recibimos la fe? ¿Cómo recibimos la fe? Es tan fácil que casi me da pena decirlo. ¿Sabe lo único que necesita usted para recibir la fe? Pedirla. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. La fe es un ¿qué? Don de Dios. Y Jesús dice, pedid y se os dará. Si usted quiere fe, la pide. Pero sabe que cuando Cristo se la da poquita. Como el grano de mostaza. Y luego, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que fortalecerla y desarrollarla. ¿Y saben cómo la desarrollan? Cada vez que Dios le dice, haz esto, lo hacen. Confíen en lo que Dios dice. Cada vez que pasan una aflicción, problemas financieros, reclama la promesa: nunca, nunca te dejaré ni te desampararé. Reclaman la promesa y dicen, voy a confiar en Dios aunque no veo la salida ahora. Y cada tribulación que vencen victoriosamente por la fe, cuando termina la aflicción, la fe está más fuerte. Denle gracias a